Por calidad de agua y sedimento, nosotros los que trabajamos aquí en estos cuerpos acuáticos nos estamos refiriendo a las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua y de los sedimentos. Cuando yo hablo de condiciones físicas me estoy refiriendo, por ejemplo, a la temperatura del agua, ¿ya? Al pH. Cuando hablo de condiciones químicas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cantidad de sales que hay en el agua. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la cantidad de algún elemento químico como algún metal pesado, como por ejemplo hierro o aluminio. Y cuando hablo de la condición biológica nos estamos refiriendo a, por ejemplo, el tipo de plancton, el tipo de fitoplancton que existe en el agua. El humedal del río Cruces no es un sistema homogéneo, ¿ya? El humedal está constituido por un eje central, que es el río Cruces, y a este eje central desembocan varios ríos, como el Pichoy, como el Cayumapo, como el San Ramón, como el Tambillo, como el Santa María, y a estos ríos nosotros le denominamos ríos tributarios. Por lo tanto, a todo el conjunto le denominamos el humedal del río Cruces y sus ríos tributarios. Ahora, como todo este conjunto está afectado por marea, es un sistema estuarial, ¿ya? En la parte superior del área de estudio, es decir, más allá o más al norte del fuerte San Luis, no hay efecto marea, y eso es lo que nosotros denominamos el sector límnico. Y por lo tanto, nuestra área de estudio se divide en un sector límnico, donde no hay marea, al norte del fuerte San Luis, un sector del eje central estuarial del río Cruces, un sector de los ríos tributarios afectados por marea, y otro sector fuera del humedal del río Cruces que nosotros utilizamos como control, que es fundamentalmente estación ubicada en el río Calle. Nosotros tenemos 14 estaciones de muestreo que tratan entonces de cubrir toda esta heterogeneidad ambiental en el humedal del río Cruces y sus ríos tributarios. Estamos trabajando ahora en época de caudal bajo, ¿ya? Es decir, el nivel del agua está más bajo que, por ejemplo, durante el invierno, cuando hay mayor caudal, el nivel de agua está más alto y debido fundamentalmente al efecto de las lluvias. Ahora, es importante entonces estudiar la calidad de agua del humedal y sus ríos tributarios en época de mayor caudal, cuando hay más agua, y en época de menor caudal, porque cuando hay más agua va a haber mayor poder de disolución de los elementos compuestos químicos en el agua, y por lo tanto lo que nosotros queremos saber es cuánto se diluyen esos elementos compuestos en el invierno versus, por ejemplo, la época de menor caudal, cuando hay mayor concentración de esos elementos. Nosotros trabajamos en terreno, aquí en el humedal, con investigadores y técnicos de la Universidad de Concepción, específicamente del Laboratorio de Oceanografía Química, donde se llevan las muestras para realizar la mayor parte de los análisis químicos. Nosotros elegimos este laboratorio porque es un laboratorio acreditado ante el INN, y por la cercanía del laboratorio a este humedal, lo que permite que las muestras sean enviadas a Concepción, lleguen en un corto periodo de tiempo y se cumplan de este modo con los protocolos establecidos para tal tipo de análisis, en este caso recolección de muestras de agua. Las muestras ambientales tienen la característica de que los constituyentes de ellas están en muy bajas concentraciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la forma en que se toman las muestras, los envases que se utilizan y los protocolos que hay que seguir para mantener las características originales de las muestras. Es muy fácil echar a perder o contaminar una muestra en la etapa de terreno. Por lo tanto, se han establecido protocolos muy estrictos que, digamos, los laboratorios acreditados están obligados a seguirlo. Una de las características de los laboratorios acreditados que trabajan con metales pesados, compuestos orgánicos y todo eso, es que tienen que tener condiciones ambientales, ¿no es cierto?, muy limpias, ¿ya? Y una de las características es que estos laboratorios tienen que ser clase 100. ¿Ya? Clase 100 significa que deben tener máximo 100 partículas de 0,3 micras por metro cúbico de aire. Nuestro laboratorio lo logra, de hecho tenemos zonas en que tenemos 1 o 2 partículas por metro cúbico. Y además, otra fuente importante de contaminación son los mismos analistas.
Por eso usan vestimentas especiales, hay que protegerse los zapatos para que no traigan polvo, el pelo también, porque son todas fuentes de contaminación intralaboratorio, que un laboratorio acreditado tiene que evitarla. Una de las características más clásicas en un ambiente estuarial están relacionadas con la sedimentación, debido al efecto de las mareas. Entonces, no es posible intentar entender un sistema estuarial sin averiguar qué está pasando con la sedimentación. ¿Cierto? Si yo entierro el toma testigo, normalmente alcanzo con certeza 1960, que como es un evento tan geológicamente importante, con hundimiento de la cuenca, con tsunami, origina una señal. A veces la señal es incluso un suelo enterrado. Ahí está. Entonces, mira, claramente hay una diferencia. En la parte superficial hay un sedimento bastante blando, ¿ya? Bastante blando, porque es un sedimento arenoso, ¿ya? Y los sedimentos arenosos no tienen la capacidad de compactarse. Y nosotros cortamos cada centímetro, ¿cierto? Y obtenemos una lonja, y esta lonja de sedimento, ¿cierto? Obviamente es más antigua que la siguiente. Entonces yo puedo analizar en el testigo la variabilidad de, por ejemplo, la materia orgánica, el contenido de arena, los contenidos de metales traza a través del tiempo. Entonces, en este testigo uno puede observar claramente una diferencia, primero en compactación, que a la vez es sedimentológica, ¿cierto? Este sedimento está bien compactado, es un fango arenoso, no es solamente fango, ¿ya? Pero está bien compactado. Y aquí ocurre un cambio y aparece un sedimento bastante poco consolidado, poco fiable, y eso revela, sin lugar a dudas, un cambio en la condición de la sedimentación. Esta es una situación y esta es otra, ¿ya? Posiblemente, no estoy seguro todavía porque estamos desarrollando los análisis, se trate de la diferencia entre 1960 y el actual. Simultáneamente con los análisis sedimentológicos, es decir, con los contenidos de grava, arena, fango y materia orgánica, se hacen análisis de metales pesados. Y los metales pesados tienen una afinidad electroquímica, se absorben a las arcillas que están presentes en los sedimentos fangosos. Entonces hay una doble finalidad. Por una parte, un mejor registro en términos temporales, por otra parte, una mejor capacidad de relacionar el sedimento y el ambiente con la distribución de metales traza en el ambiente. La muestra tomada en Angachilla presenta el suelo originado en el sismo de 1960, enterrado por el hundimiento de todo el sistema, a una profundidad de 10 centímetros. En cambio, en el sitio Cruces, ese mismo nivel de suelo enterrado está a una profundidad de 16 centímetros. Eso significa que la tasa de sedimentación, que la cantidad de sedimentos depositados por año, es mayor en el Cruces que en el Angachilla. Pero no solamente la cantidad, también es la calidad, ¿cierto? Mientras en Angachilla se ha sedimentado desde 1960 aproximadamente 10 centímetros de sedimentos arenosos, en Cruces se han depositado aproximadamente 16 centímetros de sedimentos que tienen contenidos importantes de fango. Los metales pesados tienden a absorberse, a ponerse encima de las partículas de fango y no de las partículas de arena. Entonces, esa diferencia sedimentológica podría revelar el hecho de que tengamos mayores concentraciones de todos los metales pesados en el Cruces en relación con lo que estamos encontrando en Angachilla. La diferencia tanto en cantidad de sedimentos depositados post-1960 como la calidad del sedimento depositado en 1960 puede deberse a las diferencias en los regímenes mareales. El estuario Angachilla, ¿cierto? Es un pequeño estuario que nace de una pequeña cuenca
y que tiene probablemente un efecto mareal menor con respecto a lo que está ocurriendo en el sistema cruce, con enormes corrientes mareales dirigidas hacia el sector del fuerte San Luis de Alba. Entonces probablemente las diferencias en la calidad del sedimento y en la cantidad de sedimento depositado post 1960 está regido por las fuerzas de las corrientes mareales. En conclusión, los resultados de los análisis químicos del agua y sedimento del diagnóstico muestran claramente que existe variabilidad en estos parámetros, pero que son comparables a otros sistemas acuáticos naturales. Sin embargo, como todo sistema entropizado, existen áreas dentro del sistema donde hay mayor variabilidad. Otra conclusión importante es que se detectó la presencia de compuestos clorados que causan un cierto grado de preocupación, como son las dioxinas y furano. No obstante, la toxicidad de estas muestras es muy baja.